Ante todo, muy buenos días, profesor, compañeros. Sean todos bienvenidos. Hoy exploraremos un fascinante enfoque estadístico, la teoría de respuesta al ítem, más conocida como TRI, utilizada en investigación en diversos campos, la misma que nos permitirá comprender cómo las personas responden a preguntas y evaluaciones de una manera más profunda. La teoría de respuesta al ítem es una poderosa herramienta estadística utilizada en las pruebas psicométricas para medir habilidades y aptitudes. A diferencia de los enfoques tradicionales, la TRI se centra en el análisis de la respuesta de cada individuo a los ítems o preguntas de la prueba, en lugar de simplemente contar las respuestas correctas. En otras palabras, es una herramienta capaz de revelar no solo si alguien respondió correctamente a una pregunta, sino también medir la habilidad o aptitud específica de esa persona. Esa es precisamente la esencia de la TRI, ir más allá de una simple respuesta correcta o incorrecta y adentrarnos en la complejidad de las capacidades individuales. Imaginen por un momento que están enfrentando un examen importante. Las mariposas en el estómago, la incertidumbre en el aire, ¿verdad? Pero, ¿y si les digo que hay una forma innovadora y precisa de evaluar su rendimiento, más allá de las típicas preguntas de opción múltiple? Ahí es donde entra en juego la teoría de respuesta al ítem. O si están jugando algún videojuego de preguntas y desafíos. En lugar de decir si tu respuesta es correcta o incorrecta, la TRI busca entender tus fortalezas y debilidades específicas. ¿Eres fuerte en habilidades matemáticas, pero débil en comprensión lectora? La TRI puede ayudarnos a identificar esas áreas con mucho mayor precisión. Y hoy vamos a desentrañar los secretos de esta herramienta y vamos a explicar cómo nos ayuda a entender no solo el conocimiento de una persona, sino también cómo su habilidad varía a lo largo de una escala latente. Descubriremos cómo la teoría de respuesta al ítem se ha convertido en un pilar en la medición de habilidades y aptitudes en diferentes campos, desde la psicología hasta la educación. ¿Y cuál creen que sería su importancia? La teoría de respuesta al ítem ha revolucionado la forma en que diseñamos y evaluamos las pruebas psicométricas. Nos permite obtener información más precisa y detallada sobre las habilidades de los individuos. Y no solo limitarnos a las calificaciones generales. Al comprender cómo cada pregunta se relaciona con las habilidades de los evaluados, podemos medir con mayor exactitud sus niveles de conocimiento y destrezas. Si antes un profesor que quería evaluar a sus estudiantes usaba una prueba de opción múltiple estándar, hoy la teoría de respuesta al ítem le permite diseñar preguntas que se adapten a las habilidades individuales de cada estudiante. Esto crea una evaluación personalizada, más justa y ofrece una imagen más completa del nivel de conocimientos de cada alumno. Mencionarles también que la TRI no es solo útil en evaluaciones educativas, sino que también tiene una amplia gama de aplicaciones en la investigación. Ahora les voy a hablar un poco de los modelos de la TRI. Y nos encontraremos con diferentes modelos que nos van a ayudar a comprender mejor cómo funciona este enfoque. Uno de ellos es el modelo de Rasch, que nos permite evaluar la dificultad de los elementos y la habilidad de los participantes de manera escalada y comparativa. Además, también tenemos el modelo de 2 parámetros, que no solo considera la dificultad del elemento, sino también su capacidad para discriminar entre participantes con distintos niveles de habilidad. Y si buscamos aún más detalle, podemos adentrarnos en el modelo de 3 parámetros, que incluye la capacidad de los elementos para generar respuestas aleatorias o de adivinanza.
Voy a tratar de explicar estos modelos con ejemplos para que juntos podamos entenderlos mejor. Acerca del modelo de Resch, vamos a decir que es un modelo fundamental de la teoría de respuesta al ítem. Imaginemos que estamos construyendo un puente y el modelo de Resch es como el cimiento sólido y confiable que va a sostener la estructura de la teoría de respuesta al ítem. Es un modelo fundamental que nos ayuda a comprender cómo los elementos de una prueba y las habilidades de los evaluados interactúan entre sí. A ver, vamos a pensar en este modelo como si fuera un sastre habilidoso que ajusta la ropa a medida de cada individuo. Cada ítem de la prueba tiene sus propias características, como su dificultad, y cada estudiante tiene sus propias habilidades. El modelo de Resch nos permite encontrar el equilibrio perfecto para que cada pregunta se ajuste al nivel de habilidad de cada evaluado. Es como si el sastre ajustara el traje a medida de cada cliente, asegurándose de que le quede perfecto. Quiero que más allá de ello comprendamos cómo los modelos de la teoría de respuesta al ítem ayudan a medir habilidades y aptitudes. Y con otro ejemplo. A ver, queremos medir la habilidad de un estudiante en matemáticas. Y en lugar de simplemente contar nuestras preguntas respondidas correctamente, los modelos de la teoría de respuesta al ítem nos permiten obtener información más profunda y precisa. Digamos que tenemos un elemento de dificultad media. Si un estudiante con habilidades lo responde correctamente, eso nos indica que tiene una buena comprensión de la materia. Pero si un estudiante con habilidades bajas también lo responde correctamente, ¿podemos inferir que tuvo suerte o adivinó la respuesta? En cambio, si un estudiante con habilidades altas responde incorrectamente, eso nos indica que hay áreas en las que necesita mejorar. En resumen, estos modelos nos permiten ir más allá de las respuestas correctas o incorrectas y nos ayudan a entender cómo las habilidades y aptitudes de los estudiantes se relacionan con los ítems de la prueba. Es como tener un radar especializado que nos va a mostrar con mayor precisión dónde se encuentran las fortalezas y debilidades de cada evaluado. Dentro de los parámetros clave vamos a hacer mención a la dificultad del ítem, que es una explicación de cómo los ítems pueden ser más fáciles o más difíciles. Pensemos que estamos en un juego de trivia y algunas preguntas son pan comido, mientras que otras nos van a hacer sudar la gota gorda. Ahora, pensemos en una pregunta de matemáticas. Si es muy difícil, la mayoría va a responder correctamente. No, van a ser solo poquísimos los afortunados. Y si es muy fácil, la mayoría sí va a responder correctamente. Entonces, la dificultad del ítem nos permite entender cuán es el desafío de la pregunta para los evaluados. Por ejemplo, si estamos evaluando el conocimiento en inglés, para algunos se nos es difícil, una pregunta sobre el significado de una palabra común podría ser considerada fácil, mientras que una pregunta sobre gramática avanzada sería mucho más difícil. La dificultad del ítem nos ayuda a calibrar el nivel de habilidad requerido para responder cada pregunta. Con respecto a la discriminación del ítem, nos permite saber si una pregunta puede distinguir entre personas con diferentes niveles de habilidad. Si un elemento tiene una alta discriminación, va a significar que los participantes más habilidosos tienen más probabilidades de responder correctamente, mientras que aquellos que tienen menos habilidades pueden tener más dificultades. A ver, otro ejemplo. En una prueba de habilidades musicales, un elemento que requiere identificar una nota musical, y esta nota musical es específica. Entonces va a tener una alta discriminación. Los concursantes con un buen oído musical podrían responder correctamente, mientras que aquellos sin talento pueden tener más dificultades. La discriminación del ítem nos ayuda a seleccionar preguntas
para que sean más efectivas de diferenciar en cuanto a las habilidades de los participantes. Aquí es donde entra a tallar el juego de la discriminación. Ahora vamos a hablar de las curvas de información y las de características al ítem con respecto a la relación con la habilidad del participante. Entonces vamos a decir que las curvas características del ítem nos muestran cómo la probabilidad de que un participante responda correctamente a un elemento cambia en función al nivel de su habilidad. Si trazamos una curva característica del ítem en un gráfico, vamos a ver que comienza en un punto bajo para los participantes con baja habilidad y se va a ir elevando a medida que aumenta la habilidad. Esto significa que los elementos más fáciles tendrán una alta probabilidad de ser respondidos correctamente, incluso por participantes con baja habilidad, mientras que los elementos más difíciles tendrán mayor habilidad para ser respondidos correctamente. Otro ejemplo, vamos a repetir, el examen de vocabulario en inglés. Una pregunta con una curva de características pronunciada indica que los participantes con un amplio vocabulario tendrán una alta probabilidad de responder correctamente, mientras que aquellos con un vocabulario limitado van a tener una baja probabilidad de acertar. Ahora, las curvas de información y su importancia para evaluar la precisión de los elementos. Imaginemos que estamos diseñando un juego de tiro al blanco y queremos asegurarnos de que los blancos más difíciles ofrezcan una mayor puntuación y que los jugadores más precisos sean los recompensados. Aquí es donde entra el juego de las curvas de información, ya que nos brindan la información sobre la precisión de los elementos en función de la habilidad de los participantes. Si trazamos una curva de información en un gráfico, veremos cómo cambia la precisión de los elementos a lo largo de la escala de habilidad. Las curvas de información nos van a mostrar que también pueden los elementos discriminar entre los participantes con diferentes niveles de habilidad. Por ejemplo, en una prueba de comprensión lectora, las preguntas que miden la habilidad de inferencia y el análisis profundo tendrán una curva de información más pronunciada en la parte media de la escala de habilidad. Esto significa que estos reactivos son más precisos para diferenciar entre los estudiantes con habilidades moderadas en comprensión lectora. El uso de la TRI. La teoría de respuesta al ítem nos brinda una serie de herramientas para evaluar y analizar el rendimiento de los elementos en una prueba de evaluación. Esto nos permite no solo identificar los elementos que son más efectivos para medir habilidades o aptitudes que nos interesan, sino también detectar aquellos que pueden generar sesgos o desigualdades en la evaluación. Además, la teoría de respuesta al ítem nos ofrece la posibilidad de analizar la cantidad de elementos en términos de capacidad de discriminación, es decir, que también pueden diferenciar entre personas con diferentes niveles de habilidad. Y esto nos ayuda a asegurar que nuestros instrumentos de medición sean válidos y fiables. También podemos utilizar la teoría de respuesta al ítem para adaptar los elementos a diferentes grupos de participantes, garantizando la equidad en la evaluación. Por ejemplo, podemos utilizar técnicas de calibración para establecer niveles de dificultad ajustados a las características de cada grupo, asegurando que la evaluación sea justa y precisa para todos. Esto significa que los participantes recibirán preguntas más adecuadas a su nivel de habilidad. Si un participante responde correctamente a una pregunta difícil, el siguiente ítem será igualmente desafiante. Y si el participante responde incorrectamente, el siguiente ítem será más accesible. Esta adaptación inteligente de los elementos
permite una evaluación más precisa y eficiente de las habilidades de los participantes. Además, al utilizar la teoría de respuesta al ítem, se puede calcular estadísticas para evaluar la confiabilidad de la prueba, la consistencia interna y la precisión de comprobaciones. Con respecto a consideraciones y desafíos, si bien es cierto, la teoría de respuesta al ítem ofrece muchas ventajas, también es importante tener en cuenta sus limitaciones y los supuestos que subyacen en su uso. Por ejemplo, supongan que las respuestas de los participantes son un reflejo directo de sus habilidades, lo cual puede no ser siempre el caso. Además, su aplicación requiere un conjunto de datos lo suficientemente grande y diverso para obtener estimaciones precisas. Creo que otra limitación es que la teoría de respuesta al ítem requiere una muestra lo suficientemente grande y representativa para obtener datos confiables. Si la muestra es pequeña o no representa adecuadamente nuestra población objetivo, los resultados no pueden ser generalizables. Por lo tanto, es importante tener en cuenta las características de la muestra al interpretar los resultados. Hay algunas consideraciones éticas en el uso de la teoría de respuesta al ítem. Es fundamental tener en cuenta estas consideraciones para garantizar la equidad y la protección de los participantes. Esto implica asegurarnos de que las pruebas sean justas, imparciales y no discriminantes. Por ejemplo, se deben evitar preguntas que puedan estar sesgadas hacia determinados grupos de población, como preguntas también que dependen de un contexto cultural específico. Además, hay que validar los instrumentos. La validación implica la recopilación, evidencia sobre la capacidad de las pruebas para medir lo que se pretende medir. Como conclusión, la teoría de respuesta al ítem nos ofrece un enfoque sólido y sofisticado para la evaluación de habilidades y aptitudes. Su aplicación adecuada puede mejorar la precisión y confiabilidad de las pruebas, lo que a su vez contribuirá a la toma de decisiones informadas en diversos entornos. Como futuros profesionales es importante familiarizarnos con esta metodología y su potencial, ¿no?, para poder mejorar la calidad de nuestras evaluaciones psicométricas. Muy agradecida con todos. Eso sería todo. Gracias.